Onda Cero Madrid Norte, 100.1. 12:39 de la tarde. Vamos a hablar ahora de José Manuel Fraile Gil. Recordarán que hace tan solo unas semanas nosotros le entrevistábamos aquí en Onda Cero Madrid Norte con motivo de la presentación de su penúltimo libro, exactamente uno dedicado a la tradición oral, al cancionero tradicional de Bustar Viejo, de una localidad norteña muy cerca aquí de Guadalís de la Sierra. Bueno, pues este investigador muy reconocido a nivel nacional y vecino de Guadalís de la Sierra ha presentado recientemente su último libro, que se titula Romancero tradicional de Madrid y provincia. Lo hizo en la Biblioteca Joaquín Leguina de Madrid el pasado viernes 15 de diciembre. Es una nueva oportunidad de disfrutar de sus conocimientos ingentes sobre tradición y literatura oral en España en general y de la comunidad en particular. Nuestra compañera Irene Mira se trasladó hasta esta presentación y bueno, nos va a contar qué es lo que vio y sobre todo lo que ha podido hablar con Fraile Gil. Irene Mira, ¿qué tal? Buenas. Buenos días, Fran. Pues sí, así es. Ahí estuve en la Biblioteca Joaquín Leguina, una biblioteca cuya sala de actos se encontraba completamente llena, a rebosar de gente, y donde los cantos, las guitarras y los romanceros pues no faltaron. Además, como es tradición, Fraile Gil se trajo consigo a un par de informantes que formaron parte de su investigación, para que cantasen sus tradicionales romances en directo. De esta forma nos deleitaron con un tipo de cante y de arte que, como el propio investigador comenta, ha muerto. Toda la literatura de cualquier tipo que se transmitía oralmente y que normalmente no tiene un autor conocido, pues ha vivido 7 siglos porque el modo de vida era otro. Había espacio sobre todo para escuchar y para cantar y para utilizar el canto como medio de transmisión de historias, pero es que todo eso ha cambiado porque los trabajos los hacen las máquinas, espacios para escuchar prácticamente ya no hay, ya la gente no se reúne por las noches en la lumbre, ni al fresco en verano, eso ha desaparecido porque los niños ya no tienen lugares donde escuchar a los que saben transmitirles todo ese conocimiento, y ha llegado un momento en que las personas que saben pues mueren llevándose ese saber porque ni siquiera en casa lo han podido transmitir. Irene, antes de que entremos un poquito más en materia sobre este libro, ¿qué es exactamente un romancero? Pues siguiendo con la definición más literal o académica, un romancero hace referencia a un conjunto de romances, o también al individuo que recita este tipo de composiciones. Aún así, cabe destacar que un romance es, dentro de este ámbito de la poesía, una obra que surge en la Edad Media y cuya métrica consta de 8 versos, con rima en los pares. Pero Fraile Gil nos lo va a explicar mucho mejor. El romance es una manifestación de literatura que puede ser de autor o ser anónimo. En realidad es una canción narrativa, es decir, que cuenta una historia que normalmente suele tener un metro de versos de 16 sílabas, partidos en el centro por una pausa, 2 versos de 8 sílabas y que riman normalmente en asonante. Pero eso es una descripción muy académica, porque lo que entendemos por romancero tradicional tiene otros muchos formas poéticas como canciones estróficas, pero lo que es una constante siempre es que es un género narrativo que cuenta una historia. Por cierto, Irene, has aludido antes a que Fraile Gil se llevó a la presentación a 2 informantes. Me ha llamado la atención el término que es un informante. Pues un informante son aquellas personas pues que han accedido a ofrecerle todo su material. Todas las personas que han hecho las encuestas y en resumen pues es todo el trabajo de campo que ha realizado Fraile Gil con el romancero tradicional. En el caso de lo que yo estudio, del romancero tradicional, que es anónimo, que vive en variantes. Cada una de estas historias se cuenta de muchas maneras y muchas veces se canta con diferentes melodías. Bueno, esta obra, según tengo entendido, consta de más de 1.400 textos, es decir, es un libro bastante completo, y es una investigación que, por cierto, ha estado llevando a cabo Fraile Gil durante 30 años, que es, bueno, prácticamente toda su vida.
Así es, y es que además, pues el libro también lleva un CD donde podremos encontrar cada uno de estos romances cantados por estas informantes, además con las distintas melodías, como bien comentaba. Y se trata también de una forma por parte del autor de defender esta tradición oral. Y otro de los datos a destacar es que también es el primer libro que engloba todos los romances en un mismo espacio y con cada versión única, como bien indica Fraile Gil. Normalmente cada localidad tenía unas formas aceptadas por todos para poderlas cantar, pero casi cada familia, casi cada transmisor iba recreando lo que cantaba en diferentes sesiones de canto o de transmisión oral. 1.400 textos, son muchos textos. Irene, ¿cómo es la metodología de trabajo de este investigador? ¿Cómo la ha llevado a cabo? Pues la verdad es que la forma de trabajar de Fraile Gil es una constante y es muy similar, ¿no? Algo así que digamos, ya que de hecho, al igual que en obras anteriores, para esta obra ha sido la misma forma. Y se ha dividido en dos grandes ramas. En primer lugar, y como ya se ha mencionado, hace referencia al ingente trabajo de campo y a las informantes. Y la segunda parte se trata de la ordenación de los documentos para poder presentarlos lo mejor posible al lector, que como hemos dicho, pues son muchos y tiene que ser una tarea compleja. Y bueno, teniendo en cuenta que estamos en Navidad, seguro que Fraile Gil, famoso por ser una persona pues divertida, también amena a la hora de contar, ¿hubo algo relacionado con esta temática en esta presentación? ¿Cantó alguno de estos romances? Pues no te equivocas, Fran, y es que efectivamente el investigador quiso poner punto y final a su conferencia cantando La Nochebuena de Guadalix, una canción que le recuerda mucho a su madre y que le trae muchos recuerdos de la infancia. Además, también añade y recalca que la Navidad es una época en la que se canta, se pasa en compañía, pero también está sufriendo estos cambios y esta pérdida de la tradición oral. A pesar de ello, es interesante saber de primera mano el recorrido de estos villancicos y la importancia de la zambomba. Prácticamente media España, de la mitad sur de España, la zambomba era la reina de la Navidad. Se construían en muchísimos materiales que se tenían a mano, no se compraban, desde utilizando un cántaro que se había roto, se guardaba para eso, calabazas secas, raíces de pita en el sur, latas, bueno, con muchísimos materiales. Y a su son se cantaba mucho. Pero esos cantos se iban transmitiendo y se iban aprendiendo. Y muchos además tenían estribillos para que el que no supiera el texto del romance, por lo menos se uniera en el estribillo al canto colectivo. Pues sí, la verdad es que desde luego la Navidad era un momento clave dentro del año porque se reunían las personas, ¿no?, para celebrar la Navidad, y en esas reuniones pues siempre caía alguna canción, algún villancico, alguna historia que también nos habla mucho, ¿no?, de cómo se vivía en aquellos momentos. Irene, mira, muchas gracias por hacernos esta información, por haberte acercado a la Biblioteca Joaquín Leguina de Madrid hace un par de semanas para poder hablarnos de este libro y sobre todo de este romancero tradicional de Madrid y provincia de José Manuel Fraile Gil. Por cierto, que si ustedes quieren recuperar algunas de las otras entrevistas que le hemos hecho en el pasado aquí en Onda Cero Madrid Norte, pueden visitar nuestra web madridnorte24horas.com. Irene, mira, gracias, y en la segunda hora del programa nos traes propuestas para terminar el año. Así es, del Gracias. fin de semana. Hasta Adiós, ahora. gracias, Fran.